Mucho de teoría, mucho que el estudio de esto, que lo otro, pero al final cuando contamos los errores y cómo los hemos solucionado, sobre todo quienes llevamos más tiempo en esto, puede ser una forma también de ayudar a los demás. Por eso hoy te compartiré 5 errores, más uno que se me coló por ahí, que retrasaron, diría, casi un año mi proceso y no quiero que cometas, así que estamos a tiempo. Entonces, no siendo más, no dilatemos esto más, bienvenidos a un nuevo videillo en mi canal. Yo soy Paula Suárez, así que vámonos al ruedo. Iniciamos ahora sí la tertulia. Contexto. Cuando me preguntan cuándo inicié, yo siempre respondo que en el 2014, pero la realidad, pues porque fue el año en donde realmente empecé a hacer las cosas con cabeza, pero la realidad, los hechos reales me remiten al 2013, que realmente fue mi primer año de acercamiento a lo que es la vida fit. Ese realmente fue mi punto de inicio, en donde dije, pues no sé si lo dije así exactamente, pero fue un punto de mucha conciencia para mí, porque venía pues de pasar de muchos cambios con mi cuerpo, cambios en el sentido que mucha gente cree que naciste así, que eres un prodigio genético, y no, o sea, mi cuerpo de verdad ha pasado por todo, sobrepeso de la infancia, sobrepeso y cambios, muchos cambios en la preadolescencia. Entonces luego ya viene el tema de la adolescencia y me pongo skinny fat, el famoso flaquigordo, y ese paso por todos esos cambios y cómo me iba sintiendo, pues realmente me llevaron a tener un estado más consciente de mi cuerpo y que estéticamente y las cosas como son no me gustaba para nada, no me sentía cómoda, y obviamente uno en la adolescencia tiene 30.000 inseguridades. Así que ese primer año para mí yo no lo cuento porque realmente fue bastante desesperado y desorientado, prácticamente no lo aproveché. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que sabemos es que nuestros primeros 1 a 3 años más o menos, suponiendo que hagamos las cosas bien, sin locuras, nuestra composición corporal puede mejorar bastante rápido. Más o menos se dice que se podría ganar en hombres entre 4.5 a 11.5 kilogramos de masa muscular y en mujeres entre 3 a 7 kilogramos. Y si hablamos en especial de musculatura, mejor dicho, eso lo es todo, porque ya lo hemos visto en este canal en videos anteriores. Lo es todo, es el mejor quemador de grasa que puedes tener, hace tu metabolismo mucho más eficiente, mejora la estética corporal, en fin, o sea, tener masa muscular, construir masa muscular es una maravilla. Entonces, no más cháchara, ya entrados en contexto, ahora sí, vamos con mis errores. Primer error: cultura de dieta y compensación. En el 2013 pues realmente apenas estaba empezando este boom de compartir cosas de la vida fit en redes sociales, poco se tenía información de habla hispana que enseñara realmente cosas realmente valiosas, y pues en mi caso yo afortunadamente, siempre lo digo, crecí entre benditas sean las mujeres. Entonces pues claro, venían arraigados de una cultura muy de la vieja escuela, de la cultura de dieta, de la agüita con limón, de comer la piñita, la dieta de la piña para verte más flaca. Entonces, bueno, ese revuelto de cosas, claro, a mis 15, 16 años, ¿qué fue lo que me hizo entender? Que lo más fácil y lo más óptimo era dejar de comer y comer lo más ligero posible. Entonces, me acuerdo mucho porque eso me llevó, bueno, ya lo cuento en su momento. ¿Qué era lo que hacía yo en ese momento estando en el colegio? Entonces, ya no desayunaba, sino prácticamente antes de irme al colegio tomaba un té verde. Me acuerdo mucho porque tenía que ser té verde, yo no sé por qué, creo que se lo vi a mi abuela, que para bajar de peso, entonces tenía que tomarme un té verde con un trozo de queso. Ya está, me iba al colegio, que prácticamente allá durábamos 8 horas. En esa jornada, si acaso me comía una fruta y ya está. Llegaba del colegio y ahí sí tenía un almuerzo normal, lo que fuera, desde platos sencillos como arrocito, una fuente de proteína, mucha ensalada, o almuerzo básico criollo, alguna legumbre, arrocito, carne, ensalada. Pare de contar. Luego de ahí hasta la noche, que otra vez, cuando estaba con mucha fuerza de voluntad, nuevamente el tecito con el trozo de queso, o cuando estaba de buenas,
un atoncito y ensalada y ya. Eso era todo. Entonces yo me creía súper fit y esa era mi dieta toda la semana, y el fin de semana, si había una salidita o algo, pues me iba al desmadre. Y entonces nuevamente venía esa actitud compensatoria de otra vez esa dieta loca durante la semana, y así la pasaba en ese círculo vicioso. ¿Cuál fue el resultado? Muchas y muchos pensarán ya en este momento, no, qué mala relación con la comida, que no sé qué. Realmente yo nunca he sido de eso, o sea, nunca he sido de no puedo comerme esto porque terrible. No, simplemente era lo que yo pensaba que tenía que hacer, que estaba bien, y simplemente lo hacía, sin refutar, sin tenerle miedo a las cosas, sin hacer un drama de todo. Siempre he sido así, muy clara, pero pues eso también me ha llevado a ser demasiado radical con las cosas que, digamos, sobre todo en ese momento, sentía yo que tenía que hacer para ver resultados. La peor parte real para mí se la llevó mi salud. A raíz de eso desaté una hipoglicemia en la que tuve que estar trabajando prácticamente un año larguito, casi al 2014, que ya fue mi año oficial de inicio. Adicional, hizo muchas más fuertes los episodios de migraña que tenía, pues que yo sufro de migraña, entonces eso lo hacía, claro, mucho peor. Periodos menstruales muy fuertes, o sea, esto se llama menorragia, si no estoy mal, y bueno, también esa descompensación, esa prácticamente desnutrición crónica que me hice durante todo ese año, pues hizo muy fuerte ese tema hormonal. De hecho, tuve más consecuencias de ese primer año a nivel hormonal que incluso hoy día compitiendo. Entonces ya te puedes imaginar a lo que al estrés que estaba sometiendo mi cuerpo, y nada más te estoy contando la parte nutricional porque ahorita vienen otros detalles de ese año. Entonces, soluciona esto, aterrizar tu nutrición, que de eso ya te he dejado varios videillos en mi canal que te pueden ayudar, y que si es posible para ti tener una guía profesional que te lleve tu proceso, pues muchísimo mejor. Número 2, improvisar los entrenamientos, pero es que esto era el colmo del descaro. Prácticamente yo era de las que armaba la rutina una hora antes de ir a entrenar. Me acuerdo que en ese momento me metía a Instagram, tomaba screenshots de varios ejercicios que me llamaban la atención, unos 5 o 6, esquemita clásico de 4x12, y ya, hacía lo que fuera. No sé de dónde saqué eso, ni que estaba bien o que por qué lo hacía, pero así lo hacía. Es decir, prácticamente no tenía una planificación y dosificación del entrenamiento adecuada. Por lo mismo no tenía un óptimo estímulo muscular, que ya sabes que es fundamental para progresar. Entonces, básicamente, ¿qué te digo yo? Sobre todo en esos primeros años hay que enfocarse en 3 cosas: pulir y pulir y pulir a como dé lugar tu técnica adecuada, en especial de ejercicios compuestos. Segundo, eso sí, esos primeros años sí es un buen momento, es una buena oportunidad para tener la progresión de la fuerza como método principal de la sobrecarga progresiva. Acuérdate que de sobrecarga progresiva ya tienes todo un video en mi canal. Y tercero, comenzar a identificar realmente qué se siente llevar una serie cerca al fallo, y no solamente cumplir X repetición por Y series y pare de contar, porque mucha gente se enfoca en qué dice el plan 2, entonces solamente hago 2 y ya, quedan así. Sí, ¿qué pasó? Pero la intensidad, ¿dónde está ese cerca al fallo? Empezar a identificar esa intensidad de entrenamiento. Recuerda que sobre bases de entrenamiento también tienes 3 videos en mi canal que de hecho pensaba actualizar, pero hace unos días les di una revisada y pues básicamente no hay nada nuevo. Entonces, esta es la información más actualizada sobre entrenamiento que tenemos hasta el momento. Tercero, hacer más de la cuenta. Yo sí comencé con esa filosofía del fitness y el bodybuilding de la vieja escuela, y era que hacer más es mejor. Entonces me reventaba los 7 días de la semana, o sea, entrenaba pesas 7 de 7 días de la semana, así fuera en gimnasio, en la casa, en donde fuera, porque también tenía mis pesitas en la casa, me acuerdo en ese momento. Era de las que pesos a lo maldita sea, porque toca, porque más pesado mejor, y tenía una idea muy equivocada de cómo se entrenaba si quería mejorar. Entonces, claro, más es mejor. Entonces yo decía, si en su momento el abdomen era mi coco, yo quería mejorar mi abdomen y los cuadritos a como diera lugar, entonces entrenaba todos los días abdomen.
Otro de mis cocos era que no me gustaba mi espalda, sentía que en su momento yo decía era muy gorda y tenía los rollitos, y entonces, claro, si quería mejorar la espalda, pues más es mejor. Entonces entrenaba hasta 4 veces espalda a la semana. Dios mío, una incoherencia total. ¿Qué sucedió? Comencé a sentir demasiada fatiga, demasiado cansancio muscular. Claramente empecé a ver una descompensación a nivel no solo de fuerza, sino también de estética corporal. Y aunque medio se estaba formando mi cuerpo un poco más fit, por decirlo así, ahí te voy dejando algunas foticos que he encontrado, como que después de un par de meses haciendo tanto, empezaba a notar que mi cuerpo dejaba de responder. Y esto complementa mucho el punto anterior sobre entrenamiento. No podemos tener todo a la vez. Tenemos que aprender a priorizar y planificar. No solamente un buen descanso, recuperación, sino una frecuencia coherente a nuestro contexto, que de eso también ya tienes video en mi canal, es uno de los bases de entrenamiento. Y entonces, como no todo se puede tener a la vez, pues van a haber unas temporadas en esta vida fit que, por ejemplo, si quieres mejorar tus piernas, pues vas a tener que darle más frecuencia, más prioridad a tus piernas en ese esquema de entrenamiento. Listo, que después viste que ya lograste un mejor punto en las piernas, pero el glúteo se está quedando, entonces va a haber otra temporada que ya hay que bajarle como esa priorización, sí, así se diría, a las piernas y darle más a los glúteos. Y así vas jugando en el tiempo, con los años, conforme vas evaluando tu físico, y eso es algo que te vas a ir dando cuenta. Acuérdate, y yo lo pienso así, que el cuerpo es como una escultura que vas haciendo en arcilla y la vas moldeando y vas diciendo, bueno, aquí tengo que quitarle un poquito y aquí allá y no sé qué, y así vas planificando mejor tu entrenamiento, pero a eso hay que darle tiempo. Y por eso también es clave entender cómo funciona cada grupo muscular. Por eso de eso ya tienes varios videos en mi canal, que de isquios, que de glúteos, que de los hombros, para que vayas entendiendo cómo va funcionando eso y cómo meterlo a una estructura de entrenamiento. Yo sí creo que de esta no nos salvamos ninguno, y es endiosar los suplementos. Yo sí me creí en ese primer año que tenía que tener todos los suplementos que fuera conociendo para poder ver resultados. Entonces me acuerdo que en ese momento se estaban empezando a poner muy de moda aquí el tema de los BCAAs, de tomártelos durante el entrenamiento, que de hecho ya hice la aclaración sobre los BCAAs en el video de Sasha, por si no te lo viste. Pensaba todavía que tenía que tomarme la proteína en polvo apenas soltara la mancuerna en la última serie y tomármela rapidísimo en agua, no podía ser en otra cosa, para que no fuera a perder todo, para que creciera el músculo. Luego entonces también empezaba a estar de moda la caseína por ese entonces yo tenía que tomarme la caseína antes de dormir, porque entonces durante el sueño iba a perder masa muscular. Y así también tomé creatina desde mis inicios, o sea, nunca yo le tuve miedo a ningún suplemento, pero sí le di muchísima más importancia a eso que la que debería. De hecho, si nos fijamos en la pirámide de la nutrición, en la punta siempre vamos a encontrar los suplementos, es decir, en escala de importancia son lo menos relevante. Y esto siempre lo digo en mis videos, y es que puedes tener la alacena llena de la mejor suplementación de la vida, de no sé qué, 30.000 cosas, pero si no tienes las bases bien estructuradas, tener todo eso lleno es como no tener nada, es simplemente una pérdida de dinero. Y en efecto no lo digo porque lo diga la ciencia, sino porque, ya te digo, lo viví. Si hablamos de suplementos deportivos útiles en tus primeros años, prácticamente no nos salimos de proteína y creatina, que de ambos ya tienes videitos especializados en mi perfil, y también ya un poquito más avanzada tienes video de suplementación que sí vale la pena. Planificar el proceso y no solo establecer objetivos. Sé que mucha gente habla de la importancia de establecer objetivos, pero en mi caso yo te diría, más allá de establecer un objetivo, es entender realmente el proceso. Porque es muy fácil decir, quiero perder X kilos, quiero llegar a X porcentaje de grasa. Eso es demasiado fácil. Incluso atrevernos a decir, quiero el cuerpo de fulana fit o de tal atleta competidora, que eso es peor, que ya de por sí es un gran error ponernos metas puntuales de números
y aún peor, comparar nuestro físico con el de alguien más. Yo me acuerdo que como estaba el boom de Instagram, todo eso en ese momento, mis grandes referentes y yo quería como del lugar ser igualita y tener el cuerpo o de Michelle Lewin o de Paige Hathaway en ese momento, que me encantaban. Y entonces fue muy frustrante para mí ese año, porque mes a mes entonces yo me evaluaba y decía, bueno, sí, algo está cambiando, pero no como ella, o sea, no estoy acercando, o sea, era muy frustrante para mí. Entonces, ¿entiendes? Yo creo que a lo que voy, ¿no? Yo en ese momento, en definitiva, no entendía qué era hacer un proceso de pérdida de grasa, no entendía qué era hacer un proceso de aumento de masa muscular. Yo simplemente que entendía que tenía que comer poco, ligero, matarme haciendo ejercicio, y que esas eran las cosas que estaban bien hechas, y tener los suplementos que ellas mostraban en su momento para poder verme así. Y ya paré de contar. Entonces, claro, yo sentía que hacía como muchos dicen, hago todo bien, entreno, como bien, pero no veo los resultados. Entonces, claro, uno empieza a entender que lo que no se mide no se mejora, y lo que no, ¿cómo voy a medir y mejorar algo que ni siquiera entiendo de fondo? Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Uno, entender cada etapa, que en esto, para ir mejorando tu físico, hay que pasar por ciertas etapas: volumen, definición, hasta ir poniendo el físico y encontrando esa versión que se ajusta a lo que tú quieres. Y en ese sube y baja, volumen, definición, mantenimiento, pueden pasar incluso años para ver ciertos cambios. Recuerda que de todos estos procesos, incluso tienes todo un video en donde explico como el resumen de cada etapa en mi canal. Esto es de verdad muy importante que lo entiendas, porque en su momento yo me sentía como perdida, porque también decía, lo hago todo muy bien, pero ¿qué pasa? Entonces, ojo ahí. Y vamos aquí con un extra. Ahora que está tan de moda eso de ser híbrido, que para quien no lo tenga muy claro, ahorita se le llama atleta híbrido a quienes combinan pesas con alguna otra actividad, en especial actividades de resistencia. Y esto digo un extra porque no solo me pasó en mi primer año, sino que me ha pasado en distintos momentos, etapas de esta vida fit. Entonces, sexto, no adaptar las bases al momento. Y es que en varios momentos de mi vida fit yo quise combinar otras actividades. En un momento me dio por correr, tema maratones, todo eso, el tema del running. En otro momento, en otros dos momentos, dos o tres, me dio por combinar pesas y CrossFit. En otro momento durante mi vida universitaria jugué todo un año rugby, fui parte de la selección incluso, y este hecho de compartir combinar actividades me hizo llegar a entender mucho de mi cuerpo y a evaluarme. Y es que sí, empezaba a hacer las dos cosas, y en cierto punto iba respondiendo tanto el rendimiento como a nivel físico estético, pero de repente todo empezaba a decaer. Incluso puedo decir que me hacía retroceder muscularmente, sentía que no estaba avanzando, que de hecho incluso me veía, yo decía en su momento, me veo más pequeña en cosas que de pronto veía un poco más llenitas antes, empezaba a acumular un poco más de grasa, también a nivel de rendimiento sentía el bajonazo. Claro, lo que sucedía es que yo pretendía hacer ambas actividades y dar mi 100% y obtener el 100% de ambas cosas. Entonces yo quería tanto el rendimiento en esa otra actividad como el físico, hablando de nivel estético. Pero lo que no estaba haciendo, y mi falla más grande, era que no estaba ajustando ni las variables de entrenamiento ni la nutrición a ese voltaje que tuve en esas temporadas. Entonces, claro, estaba poniendo en un estado de alerta, mi cuerpo se estaba estancando bastante, e incluso me atrevo a decir que perdí bastante masa muscular durante ciertas temporadas por esa negligencia mía. Estuve muy delgada, o sea, creo que, pues si encuentro ahí te dejaré fotitos sobre todo en esa época que combinaba tanto el CrossFit con las pesas. No, realmente, ¿qué pasaba? Que al final me daba cuenta que no era lo que me iba a llevar o lo que yo pretendía realmente hacer para el físico que quería conseguir, que realmente yo siempre desde mis inicios, mis inicios lo llamaba, yo quiero un físico de superhéroe, así como musculoso, y ya hoy en día entiendo que el físico
físico que yo busco, que pretendo yo, es el físico para el que trabajo hoy en día, que es un físico de categoría wellness en el que llevo compitiendo, ya voy para 3 años, un físico de físico-culturista. Entonces, combinar ese tipo de cosas no me va a llevar a eso. Entonces, con esto quiero que entiendas dos cosas. Si quieres combinar actividades con el entrenamiento de pesas, debes saber que no vas a conseguir el 100% de ambas cosas y que debes planificarlo muy bien, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel nutricional, o va a haber una descompensación tenaz a nivel general. Y lo segundo es que el físico que busques, el físico que tengas como objetivo, debes buscar algún referente o algo y ver su trayectoria. ¿Qué ha hecho para llegar ahí? Porque no puedes decirme, quiero verme como físico-culturista haciendo running. O sea, no va en sinergia. No. Ser coherente siempre con esa trayectoria y la meta que tenemos a nivel estético. Quise hacer este videillo un poco más personal sobre mi experiencia y contarte un poquito, porque varios ahí me decían, Pau, tú nunca cuentas un poquito como de lo tuyo, como algo más de ti. Nos enseñas mucho, pero no cuentas un poco tanto de tu experiencia. Y esta vez lo quise hacer para que veas que no siempre todo es lineal, no siempre todo es perfecto. Van a haber errores, pero de los errores es importante que aprendamos y aprendamos a tiempo y no estemos año tras año, porque hay muchas personas que dicen, es que yo llevo 5 años entrenando. Sí, pero ¿cuánto realmente llevas haciéndolo bien? Porque si nos ponemos y me pasó de hecho que día con alguien que entró nuevo a mis asesorías, me decía, no, es que llevo tantos años, yo ya soy avanzado. Pero entonces cuando empezamos a charlar realmente de los 9 años que lleva solamente año y medio haciendo las cosas bien. Entonces, para mí, que es prácticamente una persona principiante. Entonces, ojo ahí, vamos paso por paso, siempre muy metódico, primando tu salud tanto física como psicológica, porque eso puede ser muy frustrante. Entonces, bueno, espero te sirva, déjame tu like, tu comentario, cuéntame tu experiencia, un error que tú digas, Dios mío, ¿por qué me hubiera... cachetada? Entonces cuéntamelo ahí en comentarios, que de eso aprendemos todos, y nos vemos en una próxima. Y obvio, la cuña de siempre, que si estás ya de verdad en las últimas, Paula, estoy demasiado perdido, necesito que me ayudes con mi vida fit, tienes mi aplicación, que es la opción más económica, más asequible, más flexible de mis planes. Tienes mis asesorías personalizadas 1 a 1, tanto en plan normal como avanzado, si atletas quieran o no competir. Y por supuesto tienes en la descripción de este video descuento de mis cremas de arroz, descuento de suplementos y donde consigues mis hojuelos de maíz. Ahora sí, nos vemos.